sábado 6 de marzo y estamos otra vez aquí con ustedes, aquí con una invitada especial, la esposa Débora. Tenemos hoy otro tema para platicar y queremos invitarle para que comenten ahí en Facebook, todos los que nos puedan o nos están viendo, comenten acerca del tema y entonces poder tener una comunicación con ustedes. Vamos a escuchar el tema, el corito tema, y después vamos a tener una oración y vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Les parece bien? Así que vamos con el corito tema. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, en un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación. Al parecer no se transmitió la primera parte, el corito se cortó un poco. Bueno, pero estamos aquí de nuevo y le damos gracias por estar con nosotros. Ahora sí creo que ya estamos ahí. Y bueno, aquí estoy con Débora para comentar el tema de hoy. Y estamos seguros que va a ser de gran bendición para todos. Saludamos a Débora. Buenos días para todos. Y deseamos un feliz sábado para todos. Esta mañana quisiéramos compartir con ustedes una parábola especial de Jesús y queremos pasarle una parte de ella para que podamos ver qué fue lo que sucedió y cómo pasó toda la situación con Jesús y los que lo seguían. Vamos a escuchar. Bien, hemos visto la historia del centurión, una parte cortita. Yo creo que aquí se está narrando más bien la historia como se presenta en Mateo 8, pero quisiera leérsela de Lucas,
Vamos a leer Lucas 7. Ya vimos una versión. En Lucas 7 está mencionando otro lado de la versión que pienso que es lo que vamos a recalcar esta mañana y en lo que queremos que meditemos hoy. Dice en Lucas 7, si me acompañan, el versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vamos a hacer una pausita. Si se fijan, en Mateo dice que el centurión se acercó a Jesús y aquí dice que él envió personas hacia donde Jesús. Y entonces fue cuando le mandó a decir a Jesús que él no era digno. Dice el 6 al final del versículo 6: no soy digno de que entres bajo mi techo. Y el 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que es algo bien maravilloso ver cómo Jesús se expresa de este centurión, porque fíjense, al principio que llegan los hombres hablándole a Jesús de él, le están diciendo a Jesús todas las cosas maravillosas que él había hecho. Y sí, era un hombre con poder ahí en Roma y había hecho muchas cosas grandes. Y estos hombres, confundiendo la fe, estaban diciéndole a Jesús las cosas que él había hecho como si él tuviera un mérito para que Jesús concediera el favor que le estaba pidiendo. Sin embargo, vemos que al final, cuando él se está acercando a la casa de Jesús, entonces el centurión, ¿qué le dice? Que él no es digno, ¿verdad? No, that's okay, que él no es digno porque él no tenía ningún mérito. Entonces vemos la diferencia. El centurión tenía fe, pero los sirvientes de él, los empleados de él, por así decir, realmente no entendían lo que era y no manifestaban la misma fe. Así es, y volviendo al tema que nosotros estamos comentando desde la semana pasada, en el tema de la semana pasada recordamos que hubo un movimiento en 1888 donde se dio el tema de la justificación por la fe. Y la semana pasada vimos quiénes fueron esos hombres que predicaron de la fe, cómo ellos presentaron el tema a la iglesia, cómo ellos presentaron a Jesús como la justicia, el único camino para que nosotros podamos ser salvos y el único en el que nosotros podemos encontrar salvación. Y comentando en relación al tema en sí de por qué tener fe y reflexionando en lo que este centurión está expresando, la fe, cómo Jesús la caracteriza de una forma grande, porque Jesús mismo se sorprende por la fe que éste manifiesta. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y creo que nosotros tenemos bastante información acerca de lo que es el Evangelio. Y sabemos que el Evangelio es el medio que Dios usa para salvar al hombre. En el Evangelio
Romanos nos dice que la justicia de Dios se revela y la justicia de Dios es nada más que su carácter, su amor por el hombre. Y entonces en el Evangelio Dios muestra la forma en que Él quisiera que el hombre fuese salvo. Porque encontramos que en la palabra de Dios nos dice que el hombre por naturaleza es pecador. Y que Satanás constantemente lo está acechando de manera constante para hacerlo caer, para hacerlo desviarlo del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces por eso el apóstol dice que todo cristiano, todo seguidor debe vivir por fe. Y la pregunta es, ¿fe en qué? Y como ya vimos en la historia, pues fe en la palabra de Dios. Porque el mismo Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe que nosotros vamos a presentar, la fe que nosotros expresamos, es una fe que viene de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no tienen la palabra? O que no la han entendido, o que no la han podido seguir. ¿Podrán ellos obtener esa fe suficiente para que Dios pueda alcanzarlos a ellos también? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero mire qué dice ahora el libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el origen de nuestra fe? ¿De dónde proviene la fe? Proviene nada más que de Jesús. De hecho, la Biblia dice que Dios da a todos una medida y que la da de acuerdo a nuestra comprensión. Además dice que la fe es un don de Dios. Y entonces encontramos una expresión o una definición del pastor Wagner, donde dice que la fe es conocer que hay poder en la palabra de Dios y esperar en que esa palabra cumpla lo que dice. La fe es conocer que hay poder en la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con este centurión? Claro, es lo mismo que acabamos de leer. Cuando el centurión le dijo a Jesús, di la palabra. Di la palabra. Entonces, él sabía que Jesús iba a decir la palabra y ya todo estaba hecho. Entonces, él no tenía que esperar a ver un resultado. Simplemente él confió. Y así deben ser nuestras oraciones. Esa es la fe. O sea, es algo bien maravilloso, porque cuando tienes un problema, tienes una dificultad, alguien está enfermo, uno ora. Y cuando uno va a decir amén, uno ya está seguro de que Dios contestó la oración, lo que acabamos de pedir. Antes de que digamos amén, ya Dios la contestó, porque esto fue lo que pasó con el centurión. Y la Biblia, esta no es la única historia. Si estudiamos bien los evangelios, podemos ver varios casos donde así sucedió. Y estos hombres de fe y mujeres de fe creyeron que Dios iba a hacer lo que todavía no se había hecho. Y ya ellos estaban seguros de que eso iba a ser hecho. Así es. En la historia del centurión encontramos que hubo ahí una gran lección de parte del centurión. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que era un hombre que tenía una posición en el gobierno romano. Es un romano, de hecho. Claro. Entonces, él tenía bajo su servicio 80, 100 hombres, y al que él mandaba, ellos lo hacían. Así es. Pero la historia dice, en el deseado de toda la gente, que este centurión, reconocía que los sacerdotes, los rabinos, aquel pueblo que había sido escogido, eran los que tenían el privilegio de poder tener a Jesús y poder tener los beneficios
que Jesús traía. Él no se consideraba que él podría alcanzar a Jesús. Entonces, cuando él vino, él les preguntaba a los rabinos, a los sacerdotes, si él podía acercarse a Jesús. Y sin temor alguno, por lo que su necesidad, por la necesidad que tenía, él dijo, yo voy a ir a Jesús. La historia dice que él había escuchado de los milagros de Jesús, que él había entendido lo que Jesús hacía. Y con ese deseo de que Jesús hiciera lo que su corazón le movía a preguntar, fue a Jesús. ¿Y cuál era lo que él quería? Él tenía a un siervo. Algunos comentarios dicen que este hombre, por ser un hombre militar, por ser un agente del gobierno, la gente del gobierno o los militares tenían esa arrogancia, tenían esa altivez, que trataban a los demás como inferiores. Y entonces lo que ellos decían tenían que hacer. En cambio, este hombre, cuando se acercó a Jesús, algunos comentaristas dicen que se humilló ante Jesús y le dijo, Jesús, tengo un problema. ¿Y el problema cuál era? Que su siervo era que estaba enfermo. Y un dato bien interesante es que él no trataba así a sus siervos, porque todos los trataban así, pero él era diferente. Entonces, podríamos decir nosotros ahora mismo, oh, si él era digno de que Jesús hiciera su favor, porque realmente él era un buen hombre, trataba bien sus siervos, y el siervo era un esclavo. No, de hecho, los rabinos y eso decían, es digno que le hagas porque ha hecho sinagogas. Claro, ellos estaban contentos con el centurión porque era una persona buena, era amable con todos, pero sin embargo, él, cuando llegó a Jesús, él se sintió indigno. De hecho, a mí me gusta la versión de Lucas porque yo pienso que él no se atrevió a llegar a Jesús. Yo pienso que, como dice Lucas, que él me envió a alguien. Envió a alguien. O sea, yo me inclino a la versión de Lucas porque a él expresar que no era digno y que prefería que Jesús no entrara a su casa porque él no era digno. O sea, yo pienso que no se atrevió ni a acercársele, pero él tenía tanta fe que él sabía que desde allá, con su mensajero, Jesús podía hacer el milagro. Y fíjense, es algo bien grande porque él era un poderoso hombre de Roma y él sabía que él ordenaba y todo lo hacían. Pero lo que él reconocía era que así como él tenía poder en Roma, él sabía que Jesús tenía poder, tenía el poder del Dios infinito. Amén. Y eso era algo bien grande, porque a él reconocer esto, claro, ya estaba creyendo lo que era Jesús y la misión por la que vino a salvarnos, ¿verdad? Entonces, él sabía que Jesús tenía ese poder y que Jesús podía mandar la enfermedad que se fuera y se podía ir en el momento. Y él estaba seguro de eso. Y su posición lo ayudaba, vamos a por así decir, a él estar seguro de que él podía tener poder aquí en la tierra, pero Jesús tenía poder para todo lo infinito más allá de lo que él no podía alcanzar. Mira, yo quiero leer aquí lo que dice el deseo de toda la gente en la página 283. Lo que el centurión dijo, tú representas el poder de Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Todas las cosas creadas obedecen tu palabra, le dice él. Puedes ordenar a las enfermedades que se alejen y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Así mismo. Ese es el poder que el centurión sentía en la palabra de Jesús. Y esa es la fe tan grande que él tenía. Él no había vivido con Jesús. Él no había visto, bueno, sí había visto, pero no había vivido, no había andado con Jesús, y había escuchado muchas cosas. Imagínense qué fe tan grande tenía este hombre. Con mucha razón Jesús lo dijo, que no había visto tanta fe. Y ahora nosotros que hemos visto, hemos leído todas estas experiencias que han pasado los hombres a través de los siglos,
¿qué más nos cuesta a nosotros que poder tener esta fe que tuvieron ellos? Si tenemos toda la evidencia, hemos tenido todo así, pienso que es mucho más fácil para nosotros porque ya vimos todo lo que pasó. Ujú. Y entonces, tener fe, si tenemos una vida cada día consagrada a Dios, a Jesús, yo creo que podemos tener esa grande fe igual que el centurión y podemos vivir como Cristo quería que nosotros viviéramos, porque es a través de la fe que vamos a vivir ligado con Cristo Jesús. Y claro, la actitud del centurión, es el modo de venir humillado, Humillado. sabiendo que tiene una necesidad. Eso permite que nosotros podamos comprender el Espíritu Santo que nos hable, de manera que el Espíritu Santo puede transformarnos y nos puede dar a entender y nos puede asegurar que en realidad la palabra de Dios es poderosa. Amén. Poderosa para cualquier necesidad o problema que Claro, tenemos. cualquier situación. En el libro de Tito, dice en Tito, cuando él estaba recomendando que escucháramos la palabra, dice la palabra, se refiere a la palabra como la palabra fiel. La palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El apóstol está diciendo, tú aceptas la palabra porque la palabra es fiel. Fiel. La palabra de Dios es fiel. Además, encontramos en la Escritura, especialmente desde el Génesis, que la palabra de Dios tiene poder. Y así como lo comprendía este centurión, nosotros podemos leerlo allí en Génesis capítulo 1, donde Dios dijo, sea la Versículo luz, 3. y fue la luz. Así es. Y después dice en el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Cómo se produce aquí cómo se hace aquí la creación? Dice, dijo Dios. Dijo y fue hecho. Y fue así. De algo bien maravilloso, grande. Pero mira lo que dice el Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo fue hecho todo? Por la palabra de Jehová. Y esa es la palabra la que nosotros tenemos. Y esa es la palabra que a nosotros nos llama. Esa es la palabra a que nosotros nos insta. Es la palabra a que nosotros constantemente nos está buscando. El versículo 7 dice, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Por qué debemos entonces adorar a Dios? ¿Por qué debemos nosotros creer en la palabra de Dios? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y así como en el centurión confiaba en eso, el centurión dice, solamente di la palabra. Solo menciona tu palabra. No necesitas ir hasta mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Llama la atención el hecho de que Jesús se sorprende por esa gran fe. Otros comentarios dicen que en realidad es que el pueblo que se supone que tuviese fe no creía tanto como este hombre. Por eso Jesús se asombra. Y al asombrarse, entonces Él llama la atención y dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. Así es. Mi pregunta en esta mañana para ustedes es, ¿qué es lo que te ha dicho la palabra? ¿Has escuchado la palabra? ¿La has encontrado? ¿Qué te dice a ti esta mañana? ¿La palabra de Dios te dice que puedes ser sanado? ¿La palabra de Dios te dice que tu matrimonio puede ser arreglado? ¿Que tus hijos pueden regresar al hogar, regresar a la iglesia? ¿Qué te dice la palabra? ¿Que Dios va a cuidarte en todo momento? ¿De qué manera la palabra de Dios te ha hablado a ti hoy?
¿La has escuchado? ¿La podemos escuchar? ¿De qué manera nosotros podemos entender, así como el centurión, que la palabra tiene poder para cualquier problema que tengamos, cualquier necesidad, solamente con decirle a Jesús, solo di la palabra? Claro que tal vez nos podemos preguntar si en realidad Dios va a responder en ese momento. Bueno, Dios tiene su tiempo y solamente tenemos que esperar a que Él diga la palabra. Yo recuerdo que mientras con mi esposa y con algunos familiares platicábamos, yo le pedía a Dios que me quitara el dolor que tenía yo en el brazo derecho. Y yo le dije, Señor, yo sé que tu palabra es poderosa, yo sé que tú lo puedes hacer, pero cuando tú digas la palabra, no cuando yo lo diga. Entonces necesitamos entender que Dios tiene su tiempo. Y cuando Él dice la palabra hará lo que dice que va a hacer. Y eso es tener fe. No es dudar de la palabra, es esperar en que la palabra va a cumplir lo que dice. Por eso el pastor Wagner, en uno de sus libros, Lecciones de Fe, nos dice que cultivar la fe consiste en fortalecer mediante la práctica la confianza en la palabra de Dios. Cultivar la fe consiste en fortalecer mediante la práctica la confianza en la palabra de Dios. Cada día nosotros necesitamos fortalecer esa fe, necesitamos practicarla. Y entonces también dice, tener la confianza en la palabra de Dios para cumplir lo que ella misma pronuncia y depender de la palabra misma para cumplir lo que dice. Amén. O lo que ha dicho. La palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios realizará lo que dice que va a realizar a su tiempo, no cuando yo quiera, porque en realidad sí, a veces nos desesperamos y pensamos que Dios tiene que hacerlo ya. Y nos enojamos muchas veces con Dios. Yo soy uno de ellos que a veces le digo, Señor, pero ya tenía varios días. Pero tenemos que esperar a que la palabra la cumpla lo que dice en el tiempo en que dice que lo va a hacer. Claro, y lo va a hacer. Claro, así es. Y lo importante es que sabemos y estamos seguros que Dios escuchó y que Dios lo va a hacer. Porque ya lo prometió. Y lo hemos visto a través de toda la historia. Que Jesús nunca falta sus promesas. Amén. Esto debemos estar seguros. Y creo que esa es la clase de fe que necesitamos. Necesitamos confiar en que Jesús es real, que Dios es real, que Dios ha prometido estar con nosotros y Dios está con nosotros. Tenemos que estar seguros que la palabra de Dios dice lo que está escrito que va a hacer. Amén. Por eso en Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es, amén, qué bonito. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El poder de Dios es grande y lo hemos manifestado en la creación. Hebreos 4:12 sigue diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ver cómo la palabra de Dios es real en nosotros. La palabra de Dios nos da consejos, la palabra de Dios nos da direcciones, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos da ánimo, la palabra de Dios nos conforta, la palabra de Dios nos da dirección para cuando estamos desorientados, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, cuando las cosas no son como nosotros pensamos, la palabra de Dios nos dice, está tranquilo, espera en Dios, las cosas van a mejorar y necesitamos escuchar esa voz. Ahora, déjeme comentarles lo que en la experiencia del centurión podemos ver. Ahí dice, el centurión, en el deseo de toda la gente, en la página 283, dice, su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo.
Veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como un taumaturgo, sino como en el amigo y salvador de la humanidad. Amén. Esta era la imagen que tenía este centurión acerca de Jesús. No lo veía como un historiador, alguien, un hombre de política. Lo vio como un amigo, como el salvador de la humanidad. Y se dio cuenta que su necesidad podía ser alcanzada por Jesús. Y esta mañana nosotros queremos decirte que cualquier necesidad que tú tengas, cualquier situación que tú tengas, tú puedes ser alcanzado por Jesús. Amén. Jesús está ahí esperando a que reconozcamos cuál es nuestra condición y podamos venir con confianza y poder entregar nuestros problemas, necesidades, nuestros pensamientos. Y entonces podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. La historia pudimos ver que ahí hasta mismo en el video vimos cómo el hombre, después que habló con Jesús, al poco rato de haberse retirado, vinieron y le dijeron, tu hijo está sano. Tu hijo ya está bien. Se le fue la fiebre, se le fue el coronavirus, se le fue, ¿qué más? Todo lo que tenía. Así es. En cuanto Jesús habló, fue hecho. Así como hizo la creación. En Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. La palabra de Dios está cerca de nosotros, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. La palabra de Dios no solamente nos insta a practicar una fe ferviente diaria para contrarrestar todos los problemas de la vida, sino para entender que todos nuestros problemas, no solamente físicos, sino espirituales, como el sentimiento de ser perdonados, pueda ser real en nosotros. El perdón de nuestros pecados es solamente a través de la justicia de Cristo, solamente a través del sacrificio de Jesús. Y la palabra dice, está cerca de nosotros, y Jesús, el Señor, si creemos en Él, creemos que Él hizo muchos milagros, hizo todo, levantó hasta los muertos, dice, seremos salvos. Amén. Y esa es una pregunta para ustedes y para nosotros. En realidad queremos ser salvos. Queremos ser salvos del pecado, de la muerte. Queremos ser salvos de este mundo maligno, de Satanás. Yo creo que sí. Creo que todos queremos ser salvos. Y solamente lo vamos a poder hacer si creemos en la palabra. La palabra está cerca de ti. En Deuteronomio 10, 14 al 16 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La palabra de Dios está cerca de nosotros. Y Dios desea que tú y yo seamos transformados, tú y yo seamos cambiados, tú y yo podamos entender que la palabra tiene poder. Que su palabra está cerca de nosotros. Así es. ¿Qué te ha dicho la palabra? ¿Podemos nosotros escuchar su palabra? ¿La has escuchado? En tu experiencia personal, ¿qué te ha dicho la palabra? ¿Confías en que hará lo que dice que te dijo? Creo que necesitamos meditar un poquito, porque dentro del estudio y la oración necesitamos detenernos. Muchas veces leemos y leemos y leemos y a veces, pues ahí quedó, no pasa nada, porque no estamos deteniéndonos
para escuchar la voz de Dios. ¿Qué Dios está diciendo en nuestra vida? ¿Cómo voy a ejercer mi fe? ¿Cómo voy yo a vivir una vida de fe? Tengo que estudiar su palabra, tengo que pedir y creer que Dios va a hacer lo que ya dijo que iba a hacer, creer que ya lo hizo y detenerme a escuchar su voz. Y Dios me va a decir, avanza, o me va a decir, detente. Pero necesitamos detenernos a escuchar la voz de Dios. Ujú. Así es. Y debemos estar seguros que al nosotros escuchar la palabra y sobre todo al creer en las promesas, la Biblia está llena de promesas y algunas veces solo creemos algunas poquitas y la realidad es que la palabra en su totalidad es verdadera. Amén. La palabra tiene poder. Así es. Y esta mañana, al repasar la historia del centurión, necesitamos recordar que la palabra de Dios es cierta y verdadera y hace lo que dice que va a hacer. Y esa es eso es tener fe. Tener fe es confiar en la palabra, en lo que la palabra dice que va a hacer y dejar que la palabra haga lo que dice que va a hacer. Amén. Y pues el llamado es para que practiquemos una vida de fe. Amén. Practiquemos esperando en la palabra, practicando lo que la palabra dice, esperando que la palabra haga y sobre todo estar seguro que la palabra lo va a hacer y independientemente de nuestra condición en la que estemos, Dios cumplirá su promesa, Dios cumplirá su palabra porque Dios es un Dios real, un Dios verdadero, Dios Que no es miente. alto. Así es. Y el poder de Dios se deja ver en toda la escritura. Y ya vimos cómo desde el Génesis, con el poder de Dios, fueron hechos. Con la palabra de Dios solamente las cosas sucedieron, porque Él dijo y fue hecho. Amén. Así que nosotros estamos seguros que la palabra de Dios está cerca de usted, cerca de mí, está cerca de nuestra familia. Y la palabra de Dios hará en nuestra familia lo que la Biblia, lo que la palabra dijo y dice que va a hacer. Esperemos que esa palabra, tengamos confianza que en esa palabra cumplirá lo que dijo que va a hacer. Y sobre todas las cosas, la palabra dice que nos salvará de este mundo, que vendrá pronto, que nos llevará consigo, que estará con nosotros en todo momento, que suplirá todas nuestras necesidades. Bueno, muchas promesas y ustedes las pueden repasar en sus casas porque la promesa de Dios es real. Amén. Y quiero mandar unos saludos, Ruby, porque estoy mirando las personas que nos están viendo y queremos mandar un saludo bien lejos a Tabasco, toda la familia, todos los amigos que están allá, les amamos. Ahí estuvimos orando por Justo, María Elena y César que estuvieron enfermos y gracias a Dios por la gracia de Dios, ya ellos están bien y estamos felices, les amamos a todos. Y también los amigos que nos miran en Florida, Geraldo, muchos saludos desde acá, de California. Geraldo, Los que están aquí cerca también. Y mi hija está en Carolina del Sur, también la saludamos, está también lejos. Y sobre todo mi tío Ángel también nos está mirando. Wow. Tío, muchos saludos. Tío Ángel. También te amamos mucho, tío, y estamos contentos que pudiste conectarte y vernos esta mañana por aquí. Así que también a Benjamín, que no lo hemos visto desde muchos años, tu sobrino, sí. Que está allá en México. Saludos, así que le saludamos. Y aquellos amigos que nos miran también aquí, Mónica, y veo otros amigos que están por aquí, se conectaron. Así que les saludamos y esperamos que haya sido de bendición el mensaje, la palabra de Dios, lo que Dios nos tiene a cada uno de nosotros cada día. Y que podamos compartir el mensaje, lo más importante, podamos compartirlo con aquellos que necesitan o que en estos momentos están tristes. Y si tienen algún pedido de oración, que lo escriban, lo manden.
A mi suegrita, que la quiero mucho, también me está mirando. Muchos saludos. Te amo, mi suegrita. Ella me está viendo. Lo que pasa es que aquí veo a mi cuñada y entonces, pero ella está bien mirando con mi cuñada. Qué bueno. Estamos contentos y realmente es un mensaje bonito, inspirador. Y si lo estudiamos cada día, nos acercamos más a Cristo Jesús, vamos a sentir ese poder en nuestras vidas y tenemos que compartirlo, porque hay muchos que están sufriendo, muchos enfermos en estos momentos, muchos que ya están cansados de la manera en que hemos tenido que vivir por casi un año. Y realmente necesitamos animarnos unos a otros, necesitamos darnos esperanza. Así que les animo a que compartan el mensaje, a que den una llamadita a alguien. Si tienen un pedido de oración, nos los escriban, nos los envíen. Y también vamos a estar orando por eso durante la semana. Y podemos compartir las maravillas el próximo sábado. Las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿eh? Así es. Bueno, y también yo quiero saludar a aquellos que el sábado pasado pusieron sus saludos y alcancé a contestarles algunos, pero gracias por su apoyo y gracias por sus palabras. Les saludamos a todos. Vamos a seguir haciendo otros videos más adelante y creemos que será de mucha bendición. De hecho, les voy a invitar a tener una oración porque no oramos al principio y creemos que debemos darle honra y gloria a Dios. Le voy a invitar a inclinar su rostro para tener una oración. Señor, te damos gracias esta mañana porque pudimos apreciar tu palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra dice lo que va a hacer y hace lo que dice que va a hacer. Amén. Creemos en ello, Señor. Sí, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a seguir confiando en ella, de manera, Señor, que podamos tener la seguridad que lo que tu palabra nos ha prometido lo va a hacer en el tiempo en que lo ha determinado. Amén. Bendice Dios tu palabra, bendice a cada uno de los que estuvimos repasando el tema y ayúdanos para que cada día podamos ser hombres y mujeres de fe. Gracias por tu bendición. Rogamos tu bendición para todos los que han estado escuchando el programa, especialmente a aquellos que están enfermos. Rogamos, Señor, que tu sanidad les pueda alcanzar y también tu compañía y tu protección. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar ahora entonces nuestro corito tema y si ya se lo han aprendido, cantemos todos juntos. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad. Sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Vamos a predicar las buenas nuevas, proclamar. El tiempo se hace tarde ya. El amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar las buenas nuevas, proclamar. El tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, en un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación.
muy bien. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado tengan todos. Dios les bendiga. Y nos vemos el Nos próximo vemos el sábado. próximo sábado. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, de un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación.